No, no forma parte del costo. No forma parte del costo. Es decir, que en costo, una rayita. Debajo van a poner carga y descarga. ¿Sí? En elementos van a poner 150. ¿Eso forma parte del costo? Sí, porque es necesario. Entonces, el costo van a poner 150. Debajo van a poner seguros. En elementos, 200. ¿Forma parte del costo? Sí. Por el requisito de la necesariedad. Es decir, Profe, yo tengo otros montos. No sé si... Yo también tengo otros montos. ¿qué monto tienen? En carga y descarga, 1800. Sí. ¿1800? Sí, 1800. Bien, pongo entonces 1800. ¿Intereses 4500? Intereses 4000 nomás. No, 4500. Bien. ¿Seguros 900 puede ser? Sí. Bien, pongan 900. Profe, disculpe, en el importe facturado no son 100.000. Sí, 100.000. 100.000. Ah, escuché 10. Porque es 50 por 2000. Claro, escuché 10, me escuché mal. Gracias. Fletes. Elemento 2150, ¿sí? Chiquito, por eso. ¿Forma parte del costo? Sí. Ese no ve eso. Pero no me marca ahí. Sí. Va a formar parte del costo. No, pero siempre marca ahí. Ok. Para. Tengo unas cosas. ¿Cómo andás, Juan Pablo? No. Juan Pablo Arroyo. ¿Cómo andás? Activa tu micrófono, Juan Pablo. ¿Está dormido? Juan Pablo Arroyo. Juan Pablo Arroyo. Me voy. ¿Me escuchás? ¿Por qué abandonó la reunión, Juan Pablo? Capaz que no le escucho, profe. ¿Y ustedes me escuchan bien o no? Sí, yo sí. Sí, yo también. Bien. Ahora vamos a los derechos aduaneros. Si yo no pago el impuesto aduanero, no me van a dejar pasar la mercadería. Por lo tanto, también es un costo necesario. Es decir, que también va a formar parte del costo. Luego tenemos que pagarle al que nos hace todos los papeleos en la aduana, que son las comisiones que se le paga al despachante de aduana, que
también es necesario. Si no pagamos, tampoco nos van a hacer los papeles. Y si no tenemos los papeles, no vamos a poder pasar. Es decir, que es necesario. Es un crimen. Y por último, tenemos los impuestos recuperables. Habíamos visto que los impuestos recuperables no van a formar parte del costo. Es decir, que tenemos No tenés para que no te das la bebida. ¿cuánto le dio? A mí me dio 110.850, ¿puede ser? Ay, no me recuerdo. Sí, a mí también me dio así. Entonces, aplicamos lo que dice la resolución técnica número 17 en el punto 4. Profe, disculpe, ¿cuánto dijo? Porque me salí entrecortado. 110.850. ¿Cuál es la fundamentación? Escriban. ¿Estamos? La norma, al hablar de costo, adopta el criterio de necesariedad. ¿Cómo? Es decir, ¿cómo? Porque no rápido. Todos aquellos necesarios para poner al bien en condiciones de ser vendido o utilizado en función de su destino. Eso dice la resolución técnica 17 en el No hay conexión a internet. Otra vez. Ahí te volví. Sí, cambió, no sé por qué. La foto de que yo tenía ahí. Ahí está. No, yo tenía una foto ahí. Ah, no. No. Un paisaje nuevo. ¿Cómo que se suspende? ¿Eh? Pero no suspensión. Sí. ¿Cuántos hombres? ¿Cómo vas a hacer eso, estúpida? ¿Cómo vas a hacer? No.
paquetito. 3 o 4 más. Sí, está confiado. Internet no da. Una hora ni. Ay, no. Señor Jesús, te pido de todo corazón. Se pone nunca. Ahí sí. Elegir cuando se apaga la pantalla. ¿Dónde? Exacto. ¿Por qué es así? .gov. No es el gobierno. Eso no es el gobierno. Es un dominio de Internet genérico que forma parte de un sistema de redes de Internet. Es utilizado por el gobierno federal de los Estados Unidos. Fue uno de los miembros. ¿No se puede cerrar? ¿No? Generalmente al inicio de toda actividad es mayor el crédito que el débito. ¿Por qué? Porque compramos cosas. Compramos para poner en funcionamiento la empresa. Una vez que entramos en funcionamiento, empezamos a vender y siempre la venta es mayor que el costo. Al final, ¿qué estamos jugando? Aunque ahora con el tema de la pandemia, fíjense que mucha gente está vendiendo por debajo del costo. Es decir, ya no quieren más ni empatar, solamente quieren subsistir. Una clase no puede ser zurdo, Hay que ponerse, como dicen la gente, hay que tener empatía con esa gente. Está sufriendo bastante, porque dijo que porque ya no tiene. Entonces, por lo menos quiere decir, bueno, quiero subsistir. sí, pero me dio gracia cómo lo dijo. Entonces está vendiendo por debajo. Por lo tanto, seguramente que no va a pagar el IVA. Porque si el crédito vamos a hacer un ejemplo, así a grandes rasgos, si el crédito que yo compro por 500.000, el 10% que tengo que tomar como crédito del IVA, para dar el ejemplo, el 21%, pero para dar el ejemplo, hacer más redondo y explicarlo. ¿Cuánto le va a quedar a usted? A favor de 500.000, el 10%. 50.000.
¿Estamos? ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, yo voy a vender por 400.000. ¿Cuánto voy a tener que pagar? El 10%. ¿Cuánto voy a tener que pagar? 40.000. Es decir, que tengo más crédito que débito. ¿Pero por qué? Por la situación esta que está viviendo ahora la provincia. ¿Me explico? Pero seguramente no van a vender por 400.000, van a vender por 700.000. ¿Cuánto va a ser ahí? 70.000. ¿Cuál es la diferencia? 20.000. Eso es lo que voy a tener que pagar. Pero fíjense si yo le ponía todo eso al costo, es mentira, porque no forma parte del costo. ¿Me explico? Entonces, por eso es que los impuestos recuperables no forman parte del costo. Bien, esto es un pequeño práctico nomás. Ahora vamos a entrar un poquitito con algunas tonalidades, como es viernes y el cuerpo lo sabe. Vamos a entrar a... Actividad 2 dice: determinación del costo de incorporación de los bienes adquiridos y valuación al cierre. ¿Sí? Zapatolandia. ¿Tiene ese ejemplo? Sociedad Anónima es una empresa que se dedica a la compra-venta de zapatos. Es decir, que ya le está diciendo, acá no hay una empresa que compra la materia prima para elaborar. Ya lo vamos a ver en otro ejemplo de eso también. Inició su actividad comercial el 013 del X0. Y para esta temporada escolar adquiere en cuenta corriente 180.000 pesos en zapatos de varios modelos al proveedor Suelas SRL. La mercadería recibida en los depósitos de Zapatolandia, Sociedad Anónima, abonándose en efectivo la factura por fletes y seguros, que totalizan 9.450. Es decir, que acá ya hay un componente, un elemento más que nosotros vamos a tener en cuenta para incorporarlo al costo de los zapatos. ¿Por qué es importante? Yo le dije en varias clases, lo vengo repitiendo, porque yo lo que no voy a saber el total, yo lo que tengo que saber cuál es el precio unitario, porque yo voy a vender por unidad, no voy a vender por lotes, por 30 lotes o 30 zapatos, yo voy a vender por unidad. Por lo tanto, tengo que saber el precio unitario, porque si no, voy a darle en la utilidad marginal. ¿Se acuerdan de la utilidad marginal en economía? Sí, pero... ¿Y cómo era la fórmula? Variación de utilidad total sobre variación de las unidades. Exactamente. Es el incremento, ¿sí? Es el triangulito ese sobre el incremento. Y eso, si yo no aplico bien eso, voy a aplicar mal mi ganancia, porque yo tengo que saber cuál es mi utilidad marginal. Es fundamental por eso determinar cuál es el costo unitario, porque yo voy a vender por unidad. ¿Estamos? Y en el otro caso, si fuesen que voy a vender por kilo, voy a tener que determinar cuánto me sale por kilo. ¿Me explico? En todos los órdenes. Eso va a depender de qué, como yo hablé en la clase pasada, va a depender si es una empresa comercial, si es de servicio o si es industrial. Y a su vez, qué tipo de actividades dentro del comercial y qué tipo de actividades dentro del servicio, qué tipo de actividades dentro de la empresa industrial. Y cada uno va a tener, porque ustedes van a tener que determinar luego las ventas en función a
las categorías, o por segmento, o por área geográfica, porque van a determinar ustedes cuál es el costo que me sale a mí en áreas geográficas, por ejemplo, o en distintos puntos de la ciudad. Fíjense, por decirle un ejemplo, Cáceres, Pájaro Azul, Carrefour, Changomás. Van a determinar, y ahí van a determinar, haciendo otros de los requisitos de la información contable, la comparabilidad por segmento, o por actividad, o por área geográfica. Entonces decimos ahí, hacemos el análisis horizontal, cuál es la actividad, o cuál es el área, o cuál es el producto que me genera a mí mayor utilidad, o por qué voy a vender en tal lugar, cuál va a ser el precio, cuál va a ser el producto que voy a vender. Voy a vender un producto de primera necesidad. Ese producto de primera necesidad es de primera marca, o de segunda marca, o tercera marca. ¿Qué voy a tener en cuenta ahí? Voy a tener en cuenta el nivel económico. ¿Cuál es el ingreso de ese sector de la población? ¿De qué me vale, sin desmerecer, en un barrio donde el nivel de ingresos no pasa de 20.000 pesos, voy a vender champán? ¿Quién me va a comprar? No sé si me explica. Por decirle, sin desmerecer. Bien. Luego dice, durante el mes de marzo se vendió el 60% de las existencias. El total facturado por las ventas es de 156.500. Datos adicionales al 31/03 del X0, el valor de reposición de la asistencia asciende a la suma de 74.700 y el valor neto de realización a la suma de 86.500. La inflación del periodo fue del 15% y se considera significativa. Se obvian para el desarrollo cuestiones impositivas. Y sí, porque ya cuando vean impuestos ustedes, creo que en cuarto año, en tercero, no sé, ahí van a saber bien qué impuestos van a tener que tener acá. Ingresos brutos, IVA y la parte de impuestos a la ganancia. Si las hay, ya tienen que tener en cuenta para poder determinar bien cuál es la rentabilidad, porque ustedes cuando miran el estado de resultados van a ver ahí una rentabilidad operativa y una rentabilidad bruta y una rentabilidad extraordinaria, y después recién van a ver ustedes el resultado final. Fíjense, por eso es importante conocer la estructura de estos estados, porque cada estado, en cada estructura, nos va mostrando distintos parámetros que voy a tener en cuenta yo para poder determinar la rentabilidad. ¿Y para qué me va a servir esto? Para que se dé el cumplimiento del objetivo contable. Listo, el valor de mercaderías, el 103 del X. Lo ponemos en marcha entonces, ¿sí? Ya sé con ustedes lo puede ser. A veces me olvido todo. No sé ni cómo se hace. ¿Estamos? Entonces vamos a poner nosotros. ¿Cuál es el precio del contado? Estoy desinfectando todas las palmas. ¿Qué? 189.450. 180.000 de contado. Sí. Entonces pongan precio de contado 1
180,000. ¿Sí? Luego pongan 2 fletes de seguro. ¿Sí? 9,450. Es decir, que tengo 189,450. ¿Ese qué es? Ese es el valor de incorporación. Si hubieses otros elementos que habíamos visto en el caso de los bienes adquiridos, vamos a tener que incorporar. Como no aparecen ahí solamente estos 2 elementos, flete y seguro, entonces eso va a ser el valor de incorporación. Bien. Ay, la puta. Ay, para, Iván. Luego, ¿qué dice? Durante el mes de marzo se vendió el 60% de la existencia. ¿Cuánto es el 60%? Pasa. De 189,000. $113,670. Ay, 13,670. Bien. para. Es decir, hagan un mayor, ¿sí? Y pongan mercaderías. ¿Cuánto tienen en el DD? 189,450. ¿Cuánto tienen en la DD? 113,000. ¿Cuál es su saldo acreedor? $75,780, ¿puedo decir? ¿No sería saldo deudor, profe? No sé. Yo acá tengo como saldo acreedor. ¿Está bien o está mal? Deudores. ¿Y por qué tiene saldo deudor? ¿De quién estoy hablando? Acuña. Acuña. Carolina Acuña. Sí. ¿Por qué tiene saldo deudor? Porque yo estoy sacando el costo. ¿Está bien o está mal? Estamos viendo las ventas, ¿no? La mercadería estamos viendo. Está bien si son 113,670, sale el del costo. Sale sería por la venta. Ese sería el costo. Y 109,000 teníamos. Dame, Carolina, pero yo te estoy preguntando por qué decir que está bien y por qué decir que está mal. Lo que yo dije. Ay. Yo no dije que... Perfecto. Esta es la ocasión.
Esa es la contestación. Toda cuenta de activo tiene saldo deudor o Luz Gaete. Sí, ¿Me escuchás? sí, un poco cortado, pero sí creo que es el internet, no sé si usted me escucha bien. Yo te escucho bien. Toda cuenta de activo tiene saldo deudor o ¿qué, Juan Pablo? O saldo cero. O está saldado. Claro, solo. Por eso es que siempre va a tener saldo deudor. O salvo que aparezca Mandrake, ¿viste? Y bueno, ahí sí. Está, chicos. Entonces, tiene saldo deudor por 75.780. Ahora, ¿qué nos pide el planteo? Valúen la mercadería del 31/3 siguiendo el criterio establecido por la normativa vigente, resolución técnica 17. ¿Qué me dice a mí? Que los bienes de cambio, es decir, las mercaderías, se evalúan a su costo de reposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los bienes del ente, según la RT17, se evalúan a su valor corriente. ¿Cuál es el valor corriente para bienes de cambio? El costo de reposición. Pero también nos dice el planteo como dato que hay una inflación del 15%. Por lo tanto, nosotros, de acuerdo a lo que ya estuvimos viendo, debemos restar. ¿Sí? ¿Cuáles son las partidas? Laura Jazmín Roa. Sí, profe. Laura, a ver, decime, ¿cuáles son las partidas que se ajustan por el método indirecto? ¿Las monetarias o las no monetarias? Las monetarias no se ajustan y las no monetarias sí se ajustan. Que sería Muy bien. el dólar. Muy bien. Entonces vamos a poner, ¿sí? Concepto. Al lado, valor original. Al lado, coeficiente. Al lado, valor original reexpresado, es decir, B corta o R. ¿Sí? Mierda, disculpa. ¿Estamos? Luego, al lado, Este equipo pongan cuatro fantasmas o menos de centro. ¿Ahora? resultado por tenencia, Cantidad. RT. Y al lado pongan valor recuperable. Profe, ¿puede repetir, por favor? Sí. Viales, todas. Primero van a poner concepto, Cascote. ¿sí? Debajo de concepto pongan mercaderías, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el valor original que le quedó de mercaderías? Acá te tengo. 75.000, ¿sí? 780. Porque lo que tenemos que evaluar, cuánto es lo que vale ahora la mercadería esa. De acuerdo a nuestro modelo contable vigente. A ver, Melina Vargas, ¿cuál es el modelo contable vigente? Prende tu micrófono, Melina. Sí, profe. ¿Cuál es el modelo contable vigente?
No. ¿Cuáles son los elementos del modelo contable vigente? No, ya. ¿Cuáles son? No, todavía no. ¿Cómo dijo? Le escuché Porque tengo mal. que sacarlo de la... Modelos. ¿Cuál es el modelo contable vigente? Capital a mantener, ¿cuál es? Y de vuelta. Todavía no. No sé. Tengo que ya, Melina. Te mando mate dulce. Adrián Luisit. Prende tu micrófono, Adrián Luisit. Está Mauri de nuevo. Luisit. Adrián Luisit. Salazar Rebeca. Prende tu micrófono, Salazar Rebeca. Es la otra vez de mí. Deja ahí, se va a caer. ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente va a ser 1.15, porque era 15% de inflación. Entonces multiplicamos 75.780 por 1.15. Eso me da un valor original expresado de 87.147. Pero ¿cómo hace para que sea tan economía la cosa? ¿Sí? No. Mira, Profe. ¿Van siguiendo, chicos? Ay, hermano. bueno, Y eso supuestamente en casi no sé. comparo No, con el valor corriente. no sé. Pero este no te ¿Cuál va. es el valor Sí, corriente que yo computadora. tengo? El costo de reposición. Supuestamente cortaron el ¿Cuánto es mi costo de reposición? 74.700. $74.700. Es decir, que gané o perdí. ¿Qué te rascaste acá, boca? Necesito sangre, nada. Ahí. ¿Se perdió, profe? Perfecto. Se perdió. Profe, disculpe, ¿cuánto dijo el valor original reexpresado? ¿Qué haces así de ruido? Pero también me dice la norma de que ningún bien puede estar Te da más a la nariz. por su valor límite. ¿Sí? ¿Cuál es el valor límite? Ay, acá el poquito se me da. El valor neto de realización que hay. 86.500. Sí. Porque ese es el valor recuperable. Mira, el valor recuperable es el mayor valor entre el valor neto de realización y el valor de uso. ¿Vieron cómo aplicamos la teoría acá? Todo lo que vimos en teoría lo estamos aplicando Ay, acá. no, saca.
Mauri, ¿estás cagando? No, nada. Y encima, ¿cuál es el valor que vamos a exponer? La pregunta esta es, ¿cuál es el valor que vamos a exponer en el estado de situación patrimonial? Los 74.700 del costo de reposición. ¿Por qué? Porque ese se valora la fecha de evaluación al cierre. ¿Y qué significa esa evaluación, esa evaluación al cierre? ¿Qué es lo que vale a la fecha de la mercadería que tengo en existencia? Sí, pero también puedo evaluarlo por 86.500 si no supera su valor recuperable. Así estamos rindiendo en un final conmigo, ¿no? ¿Por qué? ¿Está bien lo que dijiste? ¿La norma? ¿Eh? Porque la norma establece que se debe exponer a su costo de reposición. ¿Y qué es el costo de reposición? Y en este caso sería el 74.700, es el costo de reponer la mercancía